Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos a la provincia de La Rioja. Acá estamos con Andes, llegamos recién, una nueva provincia y las aventuras que se vienen en esta provincia no se imaginan. Ahora estoy yendo al encuentro de un seguidor, que más que seguidor ya es amigo, hermano, y con él vamos a estar haciendo los caminos más aventureros de La Rioja. Ya lo van a estar conociendo, pero es una persona que se mete en todos lados y tiene una moto que ustedes no se imaginarían por todos los lugares que anda. Así que bueno, no lo voy a hacer esperar mucho, estoy más o menos a unos 80 kilómetros del lugar donde nos vamos a estar encontrando, así que a seguir metiendo kilómetros. Qué imponente, por Dios, que son esos paredones inmensos, ¿eh? Estos paredones así, o sea, miren lo que es, por favor. Qué inmensidad, ¿eh? Esto es el Chiflón. ¡Buah! Tremendo, miren acá el color, por Dios. Cómo resaltan los pastitos verdes ahí. Zarpado el color de esa roca, ¿eh? Las Coloradas. Se debe llamar así este lugar. Porque está todo rojo de repente. Hace bastante que no veía un color tan así en la roca, ¿eh? Estamos llegando a Patquía y se levantó un poco de vientito acá, ¿eh? Está poniéndose cada vez más potente esto. Bueno, este es el pueblo de Patquía. Son las 3:30 de la tarde casi. Así que imagínense, ¿no? La hora de la siesta. Este está re tranquilo. No hay nadie en la calle. Se siente un calor. Yo tengo, Andes me dice 30 grados. Está calorcito. Es muy loco. Es como que me cuesta acostumbrarme a estar en esta época del año y que ya haya este calor. Pero bueno, ya no estamos en el sur. Definitivamente estamos en el norte. Bueno, llegamos a la IPF. Acá debe estar Fran. Nos venimos hablando hace mucho tiempo. Y bueno, llegó el momento de conocernos. Qué grande, está grabando ahí. Ahí está su moto divina. Llegamos. Acá estamos. Mi estimado hermano querido. Llegamos. Qué gusto, hermano. Qué gusto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, familia, esta es la Corben de Fran. Miren lo que es, cómo la tiene, ¿eh? Miren los faros auxiliares. Acá el SOS, el infrasella. El besito. Las luces acá arriba. No, la tiene equipadísima, ¿eh? Con las alforjas acá. Bueno, tremenda la moto de Fran. Y tremendo en los lugares que la mete, ya les va a estar contando, y en los lugares que la vamos a meter. Ahora ya descansamos un poquito y vamos a estar yendo para La Rioja capital, a relajar un poco y preparar y planificar la expedición que se viene. Ya estamos en las horas previas a salir a la aventura y acá estamos haciendo los detalles finales acá con Fran a las 110. ¿Y cómo va, Sí, hermano? ahí vamos, excelente. ¿Va Muy queriendo? bien, vamos con todas las ganas. Estamos ansiosos, nerviosos y esperando que llegue el momento para partir. Para la gente que no te conoce, ¿por dónde has metido a esta tremenda máquina? Bueno, esta maquinita anduvo por Laguna Brava en 3 oportunidades, por Balcón de Pisi en 2 oportunidades y la mexicana, novena estación. Tuvimos Bien. el privilegio de poder llegar, por suerte. Nos fue muy bien, una experiencia única. Y ahora la vamos a estar llevando al camino de off-road, uno de los más duros de La Rioja. Así que bueno, a terminar de preparar todo y a mirar un poco el mapa, a ver si nos orientamos un poco. Bueno, para joder un rato, para que sienta lo que es andar en Andes, la acabamos de apoyar en el piso, no la tiramos. Y bueno, va a haber de levantarla. Mira, yo siempre la agarro de acá, Bien. o de acá, y de esa manera. Llega, vale. Vamos a ver. Te Suerte. tengo toda la fe, Fran. Dale. ¡Bum! ¡Ay! La ¿Qué columna. Y así queda uno cuando intenta levantar a Andes. ¿Ven que no es moco de pavo? No es nada sencillo levantar este bicho. ¿Estás bien, amigo? Sí, genial. Ya vas preparándote para las caídas del enduro que nos va a tocar. Vamos a tratar de levantar a Andes, que hay que seguir preparando el viaje.
Bueno, familia, Fran está bien, nada más fue un precalentamiento para ir a la quebrada. Falta de costumbre. Lo que sí, que estuvimos viendo recién, es que lo que él hizo mal fue no apoyar la cola, la parte de abajo de la espalda, en el asiento. Lo puso por arriba, así que si algún día tienen que levantar una moto, no hagan así. Tienen que apoyar en el asiento porque si no ahí sí hace mucha fuerza en la espalda. Y ahora sí, tenemos enfrente el mapa. Vamos a verlo. Miren, tenemos acá, este es el lugar por donde vamos a estar pasando. Nosotros vamos a salir de acá, de Castelli. Vamos a arrancar todo por acá. Y acá es la parte más hermosa del camino y la que tiene más de nivel. Y pasamos por distintos cañoncitos. Esta sería la parte de la quebrada. Y después salimos a esta parte, que esta parte es más de arenales, donde se nos va a dificultar bastante, ya vamos a estar cansados ahí, y salimos a Jahue. Y de Jahue volvemos todo por acá, por asfalto, hasta la parte de Villa Castelli. Así que este va a ser un poco el recorrido que vamos a estar haciendo, son unos 50 kilómetros, donde vamos a exponer a la 110 a, bueno, varias pruebas de off-road. Lo bueno que ya pasamos la primera, que fue tratar de levantar a Andes, así que lo que viene es pan comido. Buen día, familia, ya arrancamos, tenemos todas las motos cargadas. Así va la moto de Fran con las dos alforjas. Acá lleva la bolsa de dormir, nafta, los inflasella, que no falten. Y bueno, ya tenemos todo listo para ir hoy hacia Villa Castelli. Tenemos más o menos unos 300 kilómetros, todo asfalto. Hoy es la previa, así que bueno, a meterle nomás, que tenemos varios kilómetros. Ya estamos en modo viaje, familia. Hace unas 3 horitas casi que estamos en ruta y ahora estamos pasando por todo este lugar que parece la luna, literal. Miren lo que es. Todo con ondulaciones así blancas de este lado y de este otro también. Y ya nos encontramos en el Parque Nacional Talampaya. Estamos en la ruta 76 yendo a Villa Unión. Nos quedarán más o menos casi unos 100 kilómetros. Por allá esa montaña que vemos ahí con un poquito de nieve, ese es el Famatina, que ya vamos a estar yendo a esa montaña en los próximos días. Pero ahora dirección Villa Castelli, rumbo a la Quebrada del Yeso. Y acá tenemos la placita de Villa Unión, una de las que más me gusta, miren lo que es la iglesia ahí, tiene todo como azulejos. No, la verdad es muy hermosa esta plaza. Y ahora, antes de seguir para Castelli, vamos a pasar por un lugar que es muy especial para todos los riojanos y sobre todo para la gente de Villa Unión. Acá llegamos, familia, al cementerio de Villa Unión. Me vine para acá para contarles la historia de Miguel Ángel Gaitán, también apodado como Miguelito o el Angelito Milagroso. Fue un bebé argentino que nació el 9 de julio de 1966. Fue el 12º hijo de Neri Holguín y Bernabé Gaitán. 9 de sus hijos sobrevivieron. El Angelito, justamente a los 11 meses de edad, por meningitis, fue trasladado a Chilecito y ahí en el camino fue que perdió la vida. Pero lo que genera un antes y un después es lo que sucede 7 años después. En 1973, por una fuerte tormenta, se ve derrumbada justamente el lugar donde él estaba, y ahí es donde lo encuentran totalmente intacto. Después lo reconstruyeron y al otro día encontraron completamente todo derrumbado nuevamente, sin explicación alguna. Y una y otra vez lo tapaban y se volvía a destapar. Entonces, justamente decía la familia, es que el Angelito, Miguelito, no quería que lo taparan, quería estar al descubierto. Y justamente después lo dejan al descubierto con un vidrio para que toda la gente lo pueda ver. Y es como un símbolo de fe, ¿no? También lo tienen como un santo religioso acá en la zona. Entonces, bueno, es un hecho de fe para muchos riojanos. La conservación de su cuerpo, la verdad, no tiene explicación alguna, pero lo que sí tiene explicación es que muchos años después de no estar en este plano, ha cambiado un montón de vidas de personas de acá de La Rioja y también de gente que viene de otros lados a verlo, a hacerle ofrendas, a pedirle que le vaya mejor en la vida, o también como un símbolo de fe para todos nosotros, ¿no? Independientemente de lo que uno cree o no, es un símbolo de fe para cualquier persona. Bueno, acá es donde él se encuentra y mucha gente le viene y le trae juguetes, le traen flores, un montón de distintos objetos, ¿ven? Caramelos, tienen acá autitos. Bueno, un montón de fotos de distintas personas, de La Pampa Vieja, de un montón de lugares. Y acá es donde se lo puede ver a él. No sé si alcanzan a ver. Él está ahí con el vídeo, entonces cualquier persona lo puede ver. Una historia que yo había escuchado, pero nunca me había tomado el tiempo de pasar. Y esta vez dije, tengo que hacerlo. Así que bueno, ahora sí, continuemos nuestro viaje
para Villa Castelli. Ahora sí, sigamos camino entre las vides de Villa Unión. Son las 4:30, venimos muy bien con el tiempo. No hay nada mejor que llegar bien temprano, justamente un día antes de un esfuerzo físico tan grande, para poder descansar bien. Tengo muchas ganas de acostarme bien temprano hoy. Así recuperamos bien las energías y mañana arrancamos bien tempranito con la primera claridad del día, porque por más que sean 50 kilómetros, nos van a llevar bastante esos 50. Ahora sí, familia, bienvenidos a Castelli. Así descansamos en Villa Castelli, cabecera del departamento general La Madrid, ubicada al pie de la majestuosa Sierra de Famatina, en La Rioja. Se encuentra a más de 1400 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su clima árido y su entorno de montañas imponentes. Ya estamos en el ripio, el sol está justito iluminando las puntitas de las montañas. Y bueno, ya estamos camino a la quebrada del Yeso. Por suerte que a último momento conseguimos el track, porque si no, no lo podríamos haber hecho. Aproximadamente la gente tarda unas 3 horitas y nosotros creo que vamos a tardar el doble. Bueno, ni bien comenzar y ya tenemos un poquito de arenita. Tenemos este río que me parece que es el río Chañares, si no me equivoco mal. Pues pasamos por el puentecito. Qué hermoso que se ven ahí las montañas, con el solcito que recién les está dando. Acá parece como que vive gente. Hay una pequeña casita y perritos, gallinas. Miren la casita antigua de adobe, qué linda. Muy pintoresca esta zona. Estamos justo en el inicio del track. Tenemos que encontrar la entradita nomás. Vamos a ver un caminito que sale acá como a la izquierda. Hay que ir atento en esta parte para entrarle bien a la huella. Y ya después supuestamente no se va a salir. Aunque hay varias huellas que van saliéndose, ¿no? Por eso está bueno tener el track. Si no, no llegás a ningún lado. Tiene pinta que es por acá, ¿eh? Bueno, acá ya estamos, como verán, en el medio de las montañas. Ya lejos de el pueblo de Castelli. Acá me parece que es. Tiene pinta que es como para allá, para ahí, para la izquierda. Vamos a chequear bien. Ahora sí, estamos bien, vamos por buen camino. No sé ustedes, pero yo me siento como si estuviera en África. ¿No sienten algo así el paisaje? Al margen de las montañas. Si sacáramos las montañas, todo esto así, los árboles así, todo tan seco, no sé. Me hizo recordar algún video de África que he visto, ¿no? Tiene ese estilo, ¿eh? Bueno, mientras que no nos aparezca un león acá de la nada, todo bien. Por suerte ya está pegando un poquito el solcito acá, porque les juro que hace un frío. Nos levantamos con Fran y hacía como 1 grado. Todavía igual estamos en esa temperatura. Antes me marca 3 grados, así que tranquilamente pueden haber 0 grados. Antes siempre me marca 4 grados más, 3 grados más. Así que está fresca la mañana, ¿eh? Así como no quiere la cosa. Lo bueno es que ya encontramos el camino. Un poquito de arena hay, rocas y algunas espinas que hay que ir esquivando, pero bastante bien. Igual a lo largo del camino nos vamos a encontrar con partes de mucha roca suelta, partes de ríos. Creo que hay que cruzar el río Chañares, si no me equivoco, como 2 veces, y también parte de arenales, creo que más al final. Así que va a estar entretenido el día hoy. Esa casi hay arena, ¿eh? Hay arenita, está divertido. La moto se te quiere ir todo el tiempo. Fran la verdad le está llevando como un campeón, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es ir detrás de esa montaña. Uy, acá sí. Uy, estaba profunda esa arena ahí. Acá como que el camino se quiere perder, pero es por acá. Miren acá cómo se rompe el camino. Hay algunas partes más adelante que son así también, pero más angostitas todavía. Acá estamos enfrente del río Chañares, familia. Está seco, parece, así que bien. Tenemos que ir como para allá. La gente ha hecho pirquitas ahí. Ahí hay una acumulación de piedras como para poder guiarse. Miren las huellas del vehículo acá cuando llueve. Tremendo. Ven, acá está el paso. Acá se nota que por acá se sube. A ver cómo lo hace Fran.
Muy bien, amigo, muy bien. Tremendo parecita era esa, ¿eh? Qué entretenido, ¿eh? Qué increíble, miren dónde estamos andando. Todos rodeados completamente por estas montañas. Estamos bordeando el río Chañares. El río Chañares va por ahí a la derecha, está seco. Y hay que ir hasta como esa roca que se ve allá enfrente. Bueno, hasta ahí, todo por este terreno de arena. Lo bueno es que como estamos bien en la mañana, recién está saliendo el sol, la arena está como apelmazadita por la helada, por el frío, y está haciendo que sea un poco más sencillo. No hay que descuidarse porque en unas partes sí te enterrás bastante bien y también no hay que dormirnos porque el sol ya está saliendo y le empieza a dar a la arena y empieza a dificultar un poco todo, ¿no? Paramos a desabrigarnos un poquito porque ya está empezando a entrar en calor el cuerpito con esta arena. Y lo peor que nos puede pasar es ya estar en ese modo transpiración, todos detonados. Así que mejor desabrigarse antes de empezar a pasarla mal. Ahora sí, familia, ya nos desabrigamos, tomamos un poco de agua. Es importantísimo ir hidratándose, por más que recién comencemos el día. Y la verdad que el terreno de hoy va a ser ideal para probar una vez más los Dura-Trail EV+ de Eurogrip, que estoy llevando ya hace 8.000 kilómetros, más o menos, un poco más. Y miren el buen dibujo que tiene. La verdad, se le están rebancando. El de atrás igual tiene muy buen dibujo. Mi idea es llegar a La Quiaca con ellos y regresar. Miren lo que es. No, impecable. Y bueno, hoy vamos a estar transitando justamente arena, piedra, tierra, capaz que barro en algunos momentos. Cruce de río, que no sé si habrá agua o no, pero completito, como para sacarle el jugo y terminar de ver cómo se comportan. Hasta ahora me vienen dando muchas alegrías por la composición de cómo están hechos, con esos tacos bien profundos. Me ayudan mucho a agarrarme a cualquier terreno. El terreno de hoy no es nada fácil, así que va a ser un buen reto para ellos. Y miren lo que es la tecnología riojana. Acá no nos andamos con chiquita, ¿eh? Lo atamos con alambre a lo argento. A la GoPro. A la GoPro del 2025. Señor. Esa no la van a conseguir en ningún mall, en ningún shopping, en ninguna tienda. Ahora como que se abrió un poco el camino y el terreno ya se puso así más como pedregoso. No hay tanta arena, hay más bien roca y está bastante firme, ¿eh? Hay que tener cuidado nomás con estos zanjones que vienen de la nada. Pues por ahí te embalás y te quedaste ahí. Pero ya hicimos más de la mitad de la primera parte, que son como unos 20 kilómetros, que es esta, donde se supone vamos a encontrar más arena en la primera parte del camino, que para mí es lo más complejo, no sé, al menos es el terreno que más se me dificulta, porque si la rueda delantera se me va, con Andes, con lo que pesa, no, no la sostengo. Más en el camino no podemos estar, familia. Estamos acá al lado del río Chañares, que muy loco, yo pensé que iba a tener agua y no, está totalmente seco. Por ahí va el camino, ahí atrás, y por ahí vamos a estar cruzándolo. Es increíble lo que es este paredón acá al lado nuestro, ¿no? ¿Vos cómo venís, amigo? Vengo muy bien, pero muy bien. La moto viene genial y mira, es imponente esto, imponente, es un mundo. Una locura, familia, una locura. Ya llevamos más o menos 1 horita y media desde que salimos, casi 2. Y bueno, perfecto. La primera etapa del camino, hacerla en 2 horas. Con que hagamos 2 horas en cada etapa, estamos a la tarde ahí en Villa Castelli, que era un poco el objetivo. Así que nos viene perdonando bastante la Quebrada del Yeso. Vamos a ver qué pasa más adelante. Está interesante esta bajadita, te digo. Mirá lo que es esto. Esa mamá. Está roto acá la bajada, Upalala. Y ahora ahí vamos. Guapa. Carteras. Acá esa es tu propia aventura, me parece. Ya encontré el camino. Como uno entra en calor enseguida acá. Mamá. ¿Y ahora? Está interesante la subida esta. Hay que agarrarla con envío. Ya está trabada.
No, ya hice un agujero hermoso acá. ¿Ven cómo quedó antes? Quedó completamente en ese pocito de piedra. La subida es bastante empinada. Más, está sola ahí, haciendo equilibrio ahí puesta. Hay mucha subida con el terreno muy suelto. Y si no venís con envión te pasa lo que me pasó a mí. Pasa que no hay mucho margen para hacer envión. O sea, tendría que venir por acá. Yo intenté ir hacia atrás, pero me quedé ahí. A 110, pasó perfecto. Bueno, ahí le estamos logrando sacar. Espera. A que haga 2, 3 cositas. Se logró. Ahora vamos a intentarlo de vuelta. Bueno, ahora sí, familia. A ver si le puedo encarar. ¡Lo logramos! ¡Sigamos! Ahora estamos bordeando toda la montaña para encontrar la entradita a la quebrada, que debe estar por acá derecho seguro, porque acá el camino ya se mete y nos salimos de esta pampita. No, pero increíble cómo va la 110, una locura lo manejable que es. Como vieron ahí atrás, Andes, si no iba con mucho envión, se quedaba. La 110 igual, pero es más sencillo ir con envión en una 110, que estás muy cerca del suelo y no pasa nada. Si se te va la moto un poquito, la controlas, que en cambio con una moto de 200 kilos que se te fue un poquito y ya estás en el piso. Así que si tenés una 110 y te da miedo viajar por asfalto, míralo al Fran. Sí se puede, afuera todos esos miedos, a todas esas limitaciones que nos frenan en la vida. Mira, la 110 en la quebrada del Yes, uno de los caminos más jodidos que tiene acá La Rioja, que en su mayoría lo hacen en 4x4. Y mira cómo va Fran allá adelante, un campeón. Ahí paramos un poquito para ver el camino, cómo venimos acá en este río, porque literal es un río. Miren las paredes que tenemos acá. No sé si se alcanza a ver, pero es una pared más alta que yo. Miren. Y está llena de roquitas compactadas con tierra. Y bueno, por allá sigue el camino. Vamos a estar entrando por ahí atrás. Ahora vamos a estar bordeando todo esto y vamos a llegar por ahí. Y toda esta ruta que estamos haciendo, para los que no sabían, es un tramo del Dakar. De cuando se corría el Dakar acá, en Argentina. Bueno, hacían todo esto los muchachos por acá. Miren lo que se ponen los paredones acá. Llegan a tener fácil 5 metros, más o menos. Miren por dónde estamos entrando a la quebrada, familia. ¡Qué locura! No. Se me fue la rueda ahí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren dónde estamos. Zarpado. En medio de la quebrada misma, Vamos a ver cómo baja la 110 por ahí. Miren. Toma pavo la 110. Para el que dice que la 110 no se la puede meter en la quebrada del Yes. Cómo se ve toda la roca rasgada. Parece como toda arañada y en diagonal. Qué increíble, las formaciones que vamos viendo acá. Y acá el camino como que se pone medio blanco, ¿no? ¡Wow! Qué increíble, Es uno de los lugares más locos en el que he estado, me parece. No, es zarpado las formas que tiene la roca. Miren, acá hay un poquito de agua. Hay como un hilito nomás. Miren lo que es este paredón de roca acá que tenemos enfrente. No sé si estará entrando en la cámara misma, pero es gigante. ¿Cómo va la 110? Entre las rocas. Qué grande. Miren cómo se pone angostito acá. Y todas las rocas así bien cerquita, moldeadas. Cada vez empezamos a tener un poco más de agüita, Y acá. Mirá por... No, qué grande el Fran. Bueno, ahora te toca a vos, Andes. Vamos con envión porque Fran me dijo que está resbalosa ahí la piedra. Lo logramos. Bueno, continuamos metiéndonos por la quebrada
Miren cómo van saliendo distintos caminitos, ¿eh? Acá es donde hay que tener mucho ojo y no desviarnos. Miren ahí esa roca, como quedó toda lisita, lisita. Se ve como que antes había algo y se desprendió y quedó todo eso que... Me imagino que todo eso blanco es yeso. Miren, familia, acá todas las rocas tienen este color blancuzco. En parte es justamente por el yeso, por eso la quebrada del yeso. Tiene mucho sedimento de yeso, pero también por la sal, porque todo esto que estamos viendo antes era fondo marino. Y hace unos años atrás, no hace tanto tiempo, era utilizado por los arrieros para trasladar el ganado hacia Chile. Mismo este camino tiene una desembocadura hacia la Laguna Brava. Van a ver que hay un poco de agua acá en el camino. Yo no les aconsejo tomarla el día que vengan, porque el agua contiene arsénico y no es apta para el consumo humano. Y miren, escuchen esto. Hay un eco de la hostia acá. Miren estas lonjas, parece un hojaldre. Y acá, miren esa escalerita natural. Fue como para poder subir ahí arriba está, ¿eh? Bueno, acá se complicó. Voy a dejar que vaya Fran primero. Que es increíble, recién me acabo de dar cuenta que no trae cubre cárter. Es un animal. Ya le tocó 3 veces, me dijo. O 2. Que se paró a ver qué onda. No, zarpado. Los huevos que hay que tener para venir acá sin cubre cárter. Interesante la subida, ¿eh? Claro, ven, en esas subidas él tiene que cuidar muchísimo. Tiene que ir bien, bien despacito, porque si no, le puede tocar el cubre cárter. Miren cómo sube, qué hijo de mil. Bueno, vamos a ver qué tal se comportan los Eurogrip en estas roquitas. Esa. Perfecto, impecable. Miren acá cómo el derrumbe se llevó todo el camino. ¿Ven? Es tremendo. Lo que debe haber sido cuando cayó, ¿no? Esa. Vamos a pasarlo por acá. Miren el techo que tenemos, ¿eh? ¡Qué increíble! Acabamos de parar, familia, porque encontramos un cóndor. No sé si lo alcanzan a ver ahí en la cámara. Se le ven las alas blancas arriba. Miren lo pequeño que soy y lo gigante que es el paredón, familia. Y les quiero mostrar, para que vean, cómo está andando Fran. ¿Ven? Acá abajo. No tiene cubrecárter. Es un animal, un suicida. Si ya hay que tener huevos para meter una 110 acá, para meterla sin cubrecárter, no sé. Ya es de otra galaxia. Miren cómo se encajona acá. Es increíble. De pronto tenemos las dos rocas re cerquita de nosotros y se nos hizo como un... Upa, miren acá estos escalones. Upa. Bueno, esta es la parte donde la moto de Fran más lo está sufriendo. Como vieron recién, tiene que subir cruzado. Si no sube cruzado, se le complica. Miren acá. ¡Toma pa' vos! ¡Toma pa' vos! ¡Qué pacho! Los últimos serán los primeros. Se la re había complicado el Fran, era más fácil. Miren esto. Ahora sí, estamos llegando a la parte más zarpada del yeso. Continuamos nuestro sendero como si fuéramos hormigas dentro de esta gran quebrada. La quebrada del yeso, uno de esos lugares donde la naturaleza habla en silencio. Este imponente corredor de montañas se formó por la erosión del agua y el viento, dejando al descubierto paredes de yeso y formaciones rocosas que parecen talladas a mano. Recorrerla por dentro es viajar en el tiempo, hacia un paisaje agreste y auténtico, donde cada color y textura cuentan la historia de millones de años. Y hoy estamos siendo historia de esta quebrada, superando cada obstáculo que nos presenta, siendo conscientes un poco más de lo que somos capaces cuando creemos que podemos.
Sí, Andes, sí. Miren cómo sube la 110 acá esta cuesta de arena. Bueno, lo seguimos a Fran, que la verdad está envalentonadísimo. Volvemos por donde vinimos, igual está complicado. Hay que agarrarla fuerte. ¡Esa! ¡Vamos, Andes! Dos locos celebrando con una sensación en el pecho que es inexplicable. Solos, entre tanta inmensidad, nos sentimos llenos de felicidad por haberlo logrado, por estar hoy donde queremos estar, siendo lo que queremos ser. Libres entre los quiebres de las montañas que hoy nos abren paso, para que podamos transitarlas con pasión en cada paso que damos. Estuvimos jugando un poco con Fran recién en esta subidita. Miren cómo va, qué grande. Porque la verdad que nos quedamos con gustito a poco, queríamos un poco más. Y bueno, justo él la encaró con poco envión a la subida. Se quedó en la mitad y dije, bueno, vamos a probar las slingas, ya que las traje para la nieve. Bueno, en este caso nos sirve para la arena. ¿Y cómo trepó la guacha de la 110 con la slinga, No sé cuántos caballos de fuerza tiene. Mierda. No sé, una locura. Pero bueno, felices de que logramos llegar hasta acá, que para los dos es más que un logro. Uno con una moto chica que tiene sus ventajas, como es el peso, llega muy bien al suelo. Desventajas, como es que va tocando más, que no tiene cubrecárter y te puede, bueno, causar algo bastante jodido. Y con una moto totalmente distinta, que es Andes, que bueno, en este caso es bastante pesadita, pesa 200 kilos, más del doble que esa moto. Y bueno, en algunas circunstancias se te va y estás a punto de caer y de que te quede el pie bajo la moto o que te lastimes, un montón de cosas. En ambas motos, experiencias distintas, dificultades distintas, pero un mismo terreno. Así que bueno, hermano mío, gracias por acompañarme. Por favor, muchas gracias a vos. Y para que todavía no cantemos victoria, que hay que salir de acá. Ah, sí, pero no importa, ya hicimos todo casi, ya nos sentimos consagrados. Vamos por esos arenales. Y a la gente que sepa que siempre se puede, en mayor o menor medida, más fuerte, más despacio, como sea, pero todos podemos. Sáquense los miedos y anímense. Así es. Lo que se la bancaron estos Eurogrip, este camino, no tiene nombre. Miren la subida que hicimos de arena. Zarpado. No hay nada más que decirle gracias a mis Eurogrip Duratrail EV+, porque se la vienen bancando toda. Estuvieron en la roca, estuvimos en el barro y estuvimos en la arena recién, en todos los terrenos. Literal que le hacen honor a su eslogan, que es para todos los terrenos. Y lo que me está impactando mucho es la durabilidad que tienen. Ya estuve hablando con bastantes personas que se dedican a realizar viajes en moto, guiados, ¿no? Tours. Y cuando vieron mis neumáticos y les dije que ya tenían 7000 kilómetros, no lo podían creer de lo bien que estaban. Así que bueno, esa es otra señal de que tengo buenas patitas para recorrer Sudamérica a través de los Andes y que los chicos de Eurogrip están haciendo un muy buen trabajo. Así que bueno, los vamos a seguir poniendo a prueba de acá a la Quiaca. Bueno, se estrecha el camino una vez más. Hay bastante como piedrita suelta que se hace arenita. Entonces hay que ir bien rápido, o sea, no muy rápido, pero sí a buen ritmo para no quedarte, pero no irte. Y porque está en subida. Ahí va, ahí va. Vamos Andes. Qué locura esto. Se estrecha muchísimo, ¿eh? Miren. Uy, qué arenal. Mierda. Y Fran ya pasó todo esto. Miren lo que es esta subida. La arena que hay acá. Si a Fran le cuesta, imagínense a mí. Mamá, esto está muy complicado como para hacerlo al final del día.
Uf. Se me cae. Voy a hacerlo debajo porque está muy pesado acá la arena. Y tampoco quiero bajar mucho la presión porque estamos con rocas. Dale, Andes. Ahí va. Oh. Cómo está cansando esta última parte del camino. Mamá. Oh. No sé si escuchan cómo ruge Andes. Vamos, Andes. Uy. ¡Ah! ¡Qué cansancio! Jefe, deme vacaciones. Oh. Definitivamente, no sé si estás de acuerdo, amigo, la peor parte del camino. Acá te puedo dar el camino. Lo que no estamos acá, pero no. Bueno, descanso terminado. Nos quedan unas curvas más así, por lo que viene el mapa, y ya descolgamos a lo que sería el llano, que igual va a ser arenal, pero por lo menos llano. Vamos, dale, Andes. Fua, ¿cómo se corta acá? Dale. Oh, esta parte es la peor. Desde ya les digo. Uy, ya salimos. Lo voy a esperar ahí, en el cartel. Hay un cartel acá. A ver, ¿qué dice? Quebrada del Yeso, dice. Ni se lee. Lo logramos, amigos. Lo logramos. Qué bonito. Atravesamos la Quebrada del Yeso juntos, por fin. Felicidades, ¿Viste? hermano. Lo que era un desafío casi imposible, un sueño lejano, lo cumplimos. Sí, sueño cumplido. Sueño cumplido. Muy agradecido a vos y bueno, éxitos siempre y felicidades, porque no fue nada fácil. No fue nada sencillo y todavía nos queda. Así que por ahora festejamos acá, que atravesamos la quebrada, pero hay que terminar de salir a la civilización. Lo que está costando esta última parte. Oh, yo sabía que no iba a ser sencillo esto. No pude ir muy rápido porque hay mucha arena. Ya me siento muy cansado y la rueda adelante se me empasta, se me va para todos lados. Y es como estar entre la espada y la pared, querer bajarle la presión, pero al mismo tiempo saber que hay piedras. ¡Fua! ¡Qué arenal esto! Mamá, te la regalo subir esto también. Lo bueno que dentro de todo bajamos con lindas vistas. Pero mamita querida, literal que soy una gotita de agua entera en este momento. Creo que nunca estuve tan así. Bueno, acá estamos realmente agotados. La última parte del camino nos está destrozando. Él me viene viendo y me dice que estoy a punto de irme al suelo cada 2x3. Y yo lo estoy sintiendo así también. Y estamos al lado de estos paredones de roca apelmazada junto con tierra de sabe uno que cuántos miles de millones de años, ¿no? La perfección de la naturaleza, que gracias a eso tenemos una sombrita que nos está viniendo de lujo. Genial. Descansamos un poquito y terminamos esto. Todavía no salimos, pero esto es digno de grabar porque lo que es este arenal, familia, o sea, yo vengo en segunda al taco parado, echado para atrás, pero esto es, mira lo que es esto. Esto es duna, esto es arena, esto es desierto. Fran tuvo que bajarse de la moto allá. Mira cómo va. Haciendo ese va, boludo. ¿Qué te tomaste, Fran? ¿Uno cuánto vinacho? ¿Qué te tomaste, Fran? ¿Qué te tomaste? Venís haciendo veces. ¿Viste lo que era eso? Imposible. Un arenal. Era el desierto de Tatón, boludo. Mirá la huella que va marcando. Esta la marqué yo. Y ahora tenemos un paso bastante jodido. Pues hay que bajar y subir con todo. Que ya lo hemos hecho en el pasado, pero ahora estamos más cansados. Qué increíble, ¿eh? No. Está re pesada esa arena. Pará, lo voy a ayudar. Una piedrita para que Andes no se caiga.
A la 1, a las 2, a las 3. A la 1, a las 2. A la 1, a las 2, a las 3. Listo. Saliste. Ahora me toca a mí. Fran ya está bastante cansado por la arena y su moto también. Antes igual, está bastante cansado. Pero bueno, si no le das así fuerte, se te queda. Esto es arena pura, arena pesada. No se nota mucho, pero capaz en cámara. Pero ya le digo que me chupa. Salió. No, ahí estaba muy pesada la arena. Muy pesada. Miren cómo viene Fran. Qué grande Fran. Tenés que agarrar velocidad y darle nomás. La moto se te quiere salir todo el tiempo, pero ahí es donde tenés que acelerar más. ¿Escuchan a Andes? Al taco. Creo que nunca le exigí tanto como hoy. Lo voy esperando a Fran en estas zonas que son así más lisitas, porque si no, después me cuesta un huevo salir. Bien. Vamos, lo seguimos, Fran. Prefiero que vaya él adelante que yo. Aunque bueno, cuando se queda lo tengo que pasar, porque si no me quedo yo. Andes es muy pesado. Acá está más durito el terreno. Mamá. Acá viene blando. Más blando. Por acá el camino. Nos desviamos. Ahora sí. Mamá. Qué pesadito que está esto, Cuando no hay huella y se ve toda arenita, ahí es cuando más hay que darle para no quedarte. Pero bueno, nos vamos sabiendo andar mucho mejor en la arena, o al menos yo estoy sintiendo una seguridad mucho mayor que antes no tenía. Y eso que llevamos las ruedas con presión, porque hay arena pero también hay piedra. Yo llevo a la de atrás en 30, me parece que la de adelante la tengo en 28, 27, no mucho más. Bien, Fran viene muy bien, mucho mejor que antes. Ya tenemos la ruta acá, a nada, se ven los postes ahí. ¡Ya lo tenés! Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vamos, que es nuestra la quebrada. Lo logramos, sí, hermano. Sí. Es tuyo. Totalmente más que merecido, hermano. Totalmente más que merecido. Sí. Sí, hermano, sí. Lo lograste, hermano. Lo lograste. Estás en el asfalto, papá. Estás en el asfalto. Qué impresionante, boludo. Bueno, familia, llegamos al asfalto por fin. Jabaliciamos un montón en toda esa zona, que eran unos arenales de, ya le digo, muy intensos. Nunca anduve con Andes tan al taco en segunda. Bueno, sí, en las dunas del Niwil, pero estamos hablando que son dunas pesadísimas, y esto era muy similar. No sé si igual, al mismo nivel, pero ahí, muy igualito. Son las 4:30 de la tarde, un horario que pensamos que íbamos a llegar. Hicimos 8 horas y media en medio de esa quebrada. Suena loco, pero sí, estuvimos esa cantidad de tiempo dejándolo todo, y con un final que nos dejó agotados. Él quiere una coca, yo quiero un Gatorade para recuperar. Gente. Así que bueno, hermano mío, Bueno, Gasti, desde acá, un capítulo más de este proyecto Andes. Feliz de compartirlo con vos, feliz Igualmente. de que te hayas animado en esa moto, que creo que muy pocos se habrían animado, y vos lo hiciste. Y bueno, y llegaste. llegamos.
porque no es fácil también andar No, en semejantes naves tan grandes. Así Muy, que muy bueno. caminos muy complicados y bueno, estamos por suerte. espero que les No haya fácil. gustado muchísimo este transitar por la Quebrada del Yeso, que no solo es paisaje, sino también es superación. Y bueno, que les sirva a cualquiera que esté viendo este video que cuando se quiere se puede, no importa el tamaño de la moto, no importa nada, sino la voluntad de uno en hacer las cosas y tener una dirección clara y por sobre todo no parar, no dejarse vencer. Agradecerte a vos, Gasti, por esta oportunidad que me esté acompañarte. Nada, no tengo palabras, de verdad. Te agradezco muchísimo. Te voy a llevar de acá en adelante, muy, muy adentro de mi corazón. Bueno, familia, como ya saben, si apoyan mucho este video compartiéndolo, dejando su me gusta, un lindo cálido comentario para recuperar nuestras energías, se agradece y nos estamos viendo en las buenas rutas riojanas, que todavía queda.